Hacemos cambio en el equipo porque ya está con nosotros la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Por qué 500.000 pesos pasó a ser el sueldo mínimo en nuestro país? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué tanto efectivamente nos ayuda al bolsillo? Y habían unos economistas que decían, no, si al final es lo mismo porque entre la inflación, lo caro que está todo, no van a ver tanto el cambio en el bolsillo. Ministra, ¿cómo está usted? Hola, buenos Ministra, días. ¿cómo le va? ¿Buena para la teterita o no? ¿Sabes ¿Tiene en la qué? Tengo hervidor. Hervidor. Sí, que ¿para son qué más voy a decir? prácticos. Sí, pues, pero en realidad viendo Pero ahora... consumen... uno pero- igual usa hartas cosas. Pero termo. ¿Ah? ¿Ve? Sí, eso me... El ese bidón me- termotetera. y el termo. Sí, sí. Oye, pero a propósito de lo que estabas diciendo, María Luisa, la verdad es que el alza del salario mínimo es bastante más significativa, pero sin duda es Que lo importante. caro que está todo. Que lo caro y lo que ha sido la inflación también, porque el salario mínimo subió en un 19% en términos reales y en un 43% considerando la inflación. Expliquemos esa, la diferencia entre términos reales, la inflación. Claro, lo que pasa es que lo digo porque algunos, yo he visto también comentarios en Twitter, así como, es que esta alza de repente no alcanzaba a compensar lo que subieron los alimentos. Y no Claro. es así, la verdad. Para nada, el dato es objetivo. El salario mínimo subió un 19,algo% en términos reales, o sea, más allá de lo que subió el costo de la vida, más allá del IPC. O sea, es un beneficio de un 19% al bolsillo de la gente directamente. Por eso es tan importante, porque hay que acordarse que el salario mínimo estaba en 350.000 pesos al inicio del gobierno. Esto además era una promesa de la campaña del presidente Boric, pero implementarlo en un contexto en el cual además teníamos una alta inflación, ¿se acuerdan que subían las papas, el aceite, los Todo. huevos, estaba todo bien disparado? Se tuvo que hacer de manera paulatina y con apoyo a las pymes, entonces ha sido Ministra, una medida, yo diría, importante y además, Eduardo, solo para terminar la idea, una promesa que se cumple. Y yo creo que es muy importante que los que estamos en política podamos dar cumplimiento a nuestras promesas. Así que, anticipadamente, por parte del gobierno. ¿cuánta gente en Chile recibe el salario mínimo? 800.000 personas. Mira, 800.000 tenemos personas. A ver, ¿tenemos unas gráfica? laminitas que lo muestran. Ahí está. Claro. A ver. Bueno, lo primero que contar que esto fue gracias al diálogo, ¿no? Porque nosotros tuvimos la posibilidad de conversar este tema con las empresas, en particular con las pymes, porque las Porque pymes siempre se dice que son las que no pueden pagar eso. Claro, pero además las pymes son las que tienen más trabajadores en Chile y las que pagan más salario mínimo, porque si esta mesa fuera el mercado, digamos, las pymes les toca un pedacito nomás. Todo lo demás lo lleva la gran empresa. Perfecto. Entonces, por eso tienen menores ingresos y asumir sus costos es más caro. Igual que una casa, o sea, Sí, cuando claro. tiene menos ingresos puede gastar menos. Entonces se conversó con las pymes y se acordó un subsidio que las apoya, que lo vamos a mostrar más adelante. Se conversó también con las grandes empresas, pero las grandes empresas, la CPC en particular, lo que nos planteó es que ellos en general no pagaban tanto salario mínimo. O sea, son pocas las empresas grandes que pagan pagan más, salario Las bien, grandes claro. pagan en general. Sí. Los Sí sueldos es son cierto desde- que el salario mínimo como fijo un piso, muchas empresas se pegan, no pagan salario mínimo, pero pagan poquito más que el salario Claro. mínimo. Y bueno, también con los trabajadores, porque en estos temas los trabajadores no pueden estar ausentes. Y esto que suena como de perogrullo, no siempre ha sido claro. practicado. Ministra, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una pyme? Porque en general, como usted bien Sí. dice, las grandes empresas son poquitos los sueldos mínimos que tienen o ya pagaban estos 500.000 pesos. Pero en el caso de las pymes, que desde el día de ayer una persona le dice al empleador, ¿sabes qué? A mí no me da todavía para pagarte los 500.000 pesos. ¿Qué Sí. puede hacer Mira, ese trabajador ahí? María Luisa, se hicieron dos cosas. La primera es que el alza fue gradual. Y lo digo porque a veces uno quisiera que estas cosas pasaran de un día para otro, ¿cierto? Que la gente pudiera tener hoy día Obvio. o hace un año atrás los 500.000 pesos. Entonces el alza fue gradual, tratando de que mientras la economía se recuperaba, porque después de la pandemia la tuvimos muy difícil, la inflación estuvo muy alta. En agosto del 2022 tuvimos una inflación del 14%. Entonces hoy día tenemos cerca de un 4%, 4,1%. Y uno dice, claro, esto es lo normal. O sea, como que no todos se alegran porque estamos en la situación que siempre debimos haber estado, porque así debió haber sido siempre. Pero esa inflación que tuvimos, no en todos los países se ha logrado controlar. Es cosa de ver al otro lado de la cordillera lo que ha pasado, ¿no? Y cómo eso afecta la vida de las personas. Entonces, lo primero que se hizo fue esto gradualmente. Y lo segundo, que la lámina que viene, me parece, camarita amiga. Ahí está. Eso. No, aquí está el desglose de los 800.000 trabajadores que ganan salario mínimo. Mira, la mitad, un poquito menos de la mitad son mujeres, pero hay que recordar que las mujeres participan menos del mundo del trabajo que los hombres. Entonces, el Proporcionalmente porcentaje claro. es mayor, claro. ¿Y por qué? Porque trabajamos en empleos que son
de más baja remuneración, como los cuidados en general. No hay que una cuide en la casa y parece que uno también cuida en la empresa. Entonces, las mujeres trabajamos en salud, en alimentación, en educación, entonces en labores de cuidado que son menos reconocidas en términos de remuneración. Y lo que pueden hacer las pymes, aparte de la gradualidad, es postular a través de la página de Impuestos Internos a este subsidio, que lo ha venido acompañando desde la primera alza gradual. Entonces, mira, una empresa pequeña, para suplir esta alza en el salario mínimo, que este último tramo es de 40.000 pesos, tiene 23.500 pesos por subsidio por trabajador. Por trabajador. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que esto es algo que tiene que irse dando paulatinamente. Pero también sabemos, y esta cuestión es súper teórica, pero con un impacto práctico, que quien sale todos los días a trabajar y se desempeña 8 horas al día, ¿cierto? Al menos su trabajo tiene que servirle para sacar a su familia de la línea de la pobreza. Y esa es la discusión que nos dábamos, porque se habla de subir el salario mínimo 3.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 Claro. pesos, pero nunca de para qué es el alza del salario mínimo. Entonces, en estos 2 años que hemos estado, ¿cierto?, con este subsidio que se crea en el gobierno del presidente Boric, que antes no existía, se ha hecho un esfuerzo y se ha apoyado a 150.000 empresas, que en promedio tienen 5 trabajadores. Ministra, algunas personas se preocupan porque dicen que con este aumento de 350 a 500 mil pueden quedar fuera de las ayudas sociales, que eso podría impactar en su nivel de clasificación. ¿Qué les podría decir a esas personas? Mire, en general, los salarios en nuestro país, los que no son salario mínimo, están muy pegados al salario mínimo. Entonces, la distribución socioeconómica no es que tenga una amplitud grande que haga que un aumento, uno salga de algún tramo, ¿no? Estamos bien concentrados. Por eso, cuando se habla de que los sueldos en nuestro país son inequitativos y que se necesita que paguen mejor, es porque efectivamente así ocurre. O sea, la gente gana poco en este país, entonces no debieran haber cambios sustantivos en su situación socioeconómica. ¿De cuánto? Porque me encanta que Eduarda haya preguntado Sí. eso, porque es muy recurrente que se pregunta eso. Oye, es que no, si me suben el sueldo un poco más, quedo fuera de la ayuda, O sea, y esto hace que la universidad de mi hija no sea gratis. Es Claro. una pregunta muy No, es que recurrente. ¿Desde qué sueldo Sí. pierde esa ayuda estatal? Sí. Lo que pasa, Mari, es que el registro social de hogares, ¿cierto?, mide ingresos, pero no es lo único. Entonces no es una medida que yo te pudiera dar El sueldo exacta, porque determinado. depende de la Claro. composición del hogar. ¿Cuánta gente vive en Cuánta ese gente lugar? vive, si hay personas en situación de dependencia, si hay adultos mayores, ¿cierto? Pero ustedes imagínense que nosotros con 500.000 pesos estamos llegando para apoyar a las familias para salir de la línea de la pobreza. O sea, es el primer escalón. En promedio, una familia de 4 integrantes, mamá, papá, 2 hijos, o 2 papás y 2 hijos, no sé. Todas las variedades del mundo para no discriminar, ¿no? Pero evidentemente no, yo diría que no solo no es la idea, sino que no es lo que pasa en los hechos. ¿En cuánto está esa línea de la pobreza hoy en día? Bueno, hoy día para un hogar de 4 personas está un poco más alto de los 500.000 pesos, porque la inflación produjo que fuera subiendo. Ya. La línea de la pobreza se mide por persona o por composición de hogar. Perfecto. Entonces, Ya, por pero- ejemplo, Oye, eso, es que para Sí. un ejemplo de las 4 personas que Sí, usted estaba sí. empezando Mira, a por dar, ahí- en verdad, 500, es cosa de pensar, ¿no? 500.000 pesos un ingreso para 4 personas, sí. ya, Claro, va a porque- ganar 510, pero igual, no sé, pero igual todavía es muy precario. Por lo mismo nosotros hemos conversado este tema, aunque se me vinieron todos los economistas a hacerme camotera cuando dije que era necesario que se pague mejor en este país, pero es que es una realidad. Pues. Pero mira, por ejemplo, cuando se ve una persona, estamos en una línea de la pobreza que está sobre el monto de la PGU. Entonces, la PGU es de 214.000 pesos hoy día. Entonces, uno lo ve y dice, chuta, igual la PGU es un buen aporte, ¿cierto?, a la Claro, familia, la una pensión buena garantizada ayuda, universal. pero si uno lo mira en base a un parámetro objetivo, dice, tenemos un problema, porque las pensiones, los sueldos deben tener anclado, ¿cierto?, algún elemento objetivo. Entonces, yo diría que la riqueza de esta negociación, que pasó de 350.000 a 500.000 y que seguramente a las familias ahora les cuesta un poco menos llegar a fin de mes, no es que no les cueste, un poco menos llegar a fin de mes, es que se hizo en base a un acuerdo paulatino con subsidios, ¿cierto? Y yo diría que un acuerdo social importante, porque es verdad que todos queremos que al país le vaya mejor, pero también es verdad que ese crecimiento no puede ser a costa siempre de algunos, ¿no? Entonces, se dan varias discusiones. La María Luisa decía no salir del RCH o del Registro Social de Hogares, no cambiar de tramo. Otras que se dan es que algunos dicen que
se preocupan por la informalidad, que a nosotros también nos preocupa. Claro, hay gente que dice no me haga el contrato porque si no me voy a arrancar. Claro, y yo quiero plantear este tema porque creo que es importante abordarlo de frente. En Chile estamos alcanzando los indicadores de informalidad que teníamos antes de la pandemia. Lo digo porque algunos han dicho que aquí hay una gran crisis en materia de informalidad y la verdad es que los datos no muestran eso. Estamos alcanzando lo que había antes de la pandemia. Hay que recordar que en la pandemia la gente se confinó. También los informales. Pero eso a uno no lo tiene que dejar tranquilo. O sea, hay que hacer cosas. El tema es que la formalidad y la informalidad no puede depender que de los trabajadores ganen salarios tan bajos. Así como la utilidad de la empresa no pueden depender Por supuesto. de hacer el ahorro a través del sueldo de los trabajadores y trabajadoras. Me explico, ¿no? Pero Sí. absolutamente, y hay Porque- tanto de parte del empleador como de que el sistema también Sí. ayude al trabajador, porque hay muchas personas Sí. que optan por eso precisamente porque si no pierden los beneficios estatales, Y a que las también pymes es, también. es un incentivo ahí perverso. Ministra, ya tenemos ahí en pantalla, ya es una realidad, salario Sí. mínimo 500.000 pesos, en la liquidación de sueldo, entonces esta realidad la empiezo a ver desde Fin el de mes. próximo mes. Claro, que a uno le pagan a fin de mes, pues, a la gente, en general. Oye, y me gustaría comentar una cosita, que a propósito de esto que tú decías, otras medidas, ¿no? En el caso de las pymes, como tienen, como yo decía, si esto fuera como el mercado fuera como, Claro. como esta mesa, ¿cierto? Un círculo, ellos participan en un 13, un 14% de ese espacio de ventas y servicios. Entonces, lo que hizo el Estado el año pasado, el gobierno modificó la ley de Chile Compra, que es donde los servicios públicos compran, y les dio un espacio para las pymes, para que las pymes nomás puedan ofrecer ahí sus productos. Entonces, con eso se espera que la parte de lo que se llama compra ágil. Entonces, con eso se espera que puedan tener mayor participación de mercado Le voy a transmitir, para ministra, solucionar esto más Sí, estructuralmente. le voy a transmitir, ministra, una de las quejas que he escuchado del ¿Ya? punto de la política, particularmente desde la oposición, que es que celebrando el hecho que sea el sueldo mínimo hoy día de 500.000 pesos, y esperamos evidentemente que esto suba, que se extrañan medidas que sean pro crecimiento, es decir, para que haya más empleo, mejores empleos, para que la economía se dinamice y crezcamos desde ese punto de vista. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, yo creo que primero, siempre cuando uno está en política, tiene que tener capacidad, ¿cierto?, de recepcionar las críticas y procesarlas debidamente, porque oponerse o tratar de tapar los temas no soluciona nada. Pero quiero señalar también, no a la oposición, porque en realidad no creo que este sea un diálogo así como entre los que estamos en política y que nos interese a nosotros, que lo principal que se ha hecho es controlar la inflación. Yo creo que a veces no se valora en su debida perspectiva, ¿no? Porque para nosotros que no habíamos vivido esta inflación tan alta, conocíamos solo esta tasa de inflación, entonces como que volvimos a cierta normalidad. Pero eso no ocurrió gratis y sin costo para las familias y también para las empresas. Ese, sin duda, Sí. es un tremendo logro y imposible que alguien no lo destaque, ministra. Pero quiero ir con lo que le preguntaba Eduardo, porque efectivamente hay algunos que dicen no hay mejor política pública que el empleo. Sí, claro. Entonces, por supuesto. Y ¿qué eso se lo está compartimos. haciendo Sí. como para incentivar que hayan, Sí. qué medidas se van a aplicar para que haya más empleo? Sí, mire, en primer lugar, en estos momentos estamos frente a una recuperación del empleo de partida, que lleva, yo diría, unos 3 meses, unas 3 mediciones, porque se miden trimestrales, de señales positivas, Mari. Habíamos estado en una situación en la cual no habíamos logrado recuperar lo que se llama la participación laboral, que es que teníamos, ¿cierto? Todavía gente que antes de la pandemia había más participación laboral que ahora. Ahora la recuperamos, pero nuestra principal dificultad está en las personas mayores de 50 años y en los jóvenes. ¿Qué se está haciendo en ese caso? Se está revisando, ¿cierto? Bueno, aquí en Chile hay un subsidio al empleo joven, hay algunos instrumentos de política que están funcionando, pero estas razones no solamente tienen que ver con la reactivación económica, sino que también tienen que ver con otras políticas públicas que se han implementado. Por ejemplo, muchos jóvenes, después de la pandemia, retomaron sus estudios. Y con el acceso a la gratuidad, eso también se ha visto potenciado. Por el otro lado, si uno mira la parte de arriba de la edad de los trabajadores, están las empresas que, sinceramente, muchas veces ya no contratan gente mayor. O sea, por distintas razones, entre otras 50 costos. años, Sí. estamos hablando de No, si son personas los jóvenes. Sí, no, pero de ahí en adelante, digamos, Claro. cada vez se hace más difícil. Pero después de los 65 está la PGU también. Entonces, gente que antes trabajaba, ahora ve el costo alternativo de no trabajar. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, fíjese que qué bueno que tocamos ese tema, porque el salario mínimo, cuando se reajusta, por ejemplo, se reajusta también para los menores de 18 y los mayores de 65, que tienen un salario mínimo menor.
Entonces la gente dice el costo alternativo de salir a trabajar versus quedarme acá, ¿cierto?, con una pensión solidaria. Se prefieren a veces a otra situación. No porque quieran, sino que porque además, entre otras cosas, no le dan pega y cuando le dan se paga poco. Es una realidad. Estoy mirando y sobre aquí. las medidas, perdona, está todo Sí. el tema de los proyectos de ley que ha liderado el ministro de Hacienda, que creo que es bien importante, que ha avanzado en el tema de los permisos, también está el ministro de Economía en eso, pero hay diría yo, una iniciativa bien concreta que ha encabezado el presidente de la República y que es el Gabinete Económico y Procrecimiento, que ha estado destrabando proyectos de inversión. Y saben que uno a veces dice, uno habla como desde los megaproyectos, pero como esto se ha instalado también en regiones. Yo les quiero contar que estuve en el Gabinete Regional de Punta Arenas con el presidente y con algunos ministros, ¿cierto? Y viendo las perspectivas, incluso me acuerdo una de esta empresa de crucero, digamos, para hacer tramos en el extremo sur de Chile. O sea, hay varias cosas funcionando. Hay iniciativas. Que se van, claro, dinamizando la economía y los datos lo muestran. Por eso estamos con mejores perspectivas para este año y con una recuperación del empleo que siempre va un poco más rezagado que los otros factores. Pese a que miran ahí con cierta tristeza el IMASEC, dado a conocer ahora que Sí, no fue tan teníamos bueno como mejores se esperaba. expectativas para este mes, pero creo que el ministro Marcial dio una explicación bastante razonable, ¿no? Hubo más acumulación de feriados. Ustedes saben que además este año tiene como varios interferiados. Ujú. Entonces eso también influye, pero Golpea. seguramente nos vamos a ir recuperando si somos un país bien Perfecto. robusto. Muchas gracias, ministra. Oye, y que esté muy bien. Que tenga Gracias. buen día, ministra.